Ubicado sobre la línea ecuatorial que divide al planeta en dos hemisferios, existe un país que tomó de esa condición su propio nombre: Ecuador. Esta ubicación no es un detalle geográfico menor, sino un factor que define la amplitud de sus climas, donde en pocos kilómetros se suceden selvas tropicales, valles templados, montañas nevadas y costas abiertas al Pacífico. Su geografía está marcada por la llamada Avenida de los Volcanes, una cadena andina de cumbres imponentes, varias de ellas aún activas, que han moldeado el paisaje y la vida de las comunidades andinas. Más allá del continente, a casi 1000 kilómetros mar adentro, el archipiélago de Galápagos se levanta como un escenario único de origen volcánico. Allí, en 1835, Charles Darwin observó especies singulares que lo llevaron a formular reflexiones decisivas para la teoría de la evolución, convirtiendo a estas islas en un símbolo mundial de la ciencia y la biodiversidad. Acompáñanos en este recorrido por Ecuador, un país donde la geografía y la diversidad natural se entrelazan para dar forma a un territorio único en el mundo. Quilotoa. En las alturas de la cordillera de los Andes, a aproximadamente 3.900 metros sobre el nivel del mar, se extiende Quilotoa, un cráter volcánico colosal que alberga una laguna de tonalidades insólitas. Su agua, teñida por minerales sulfurados, presenta un espectro de verdes, azules y turquesas que parecen cambiar con la luz del día. Su silencio rotundo contrasta con la historia de violencia volcánica que la creó. Volcán Cariguairazo. El volcán Cariguairazo se extiende con 5.018 metros de altura. Es un volcán extinguido que conserva restos de glaciares y flujos de lava petrificada que evidencian millones de años de actividad geológica. Sus laderas de páramo alimentan ríos que descienden hacia los valles cercanos. Desde 1880, escaladores han explorado sus rutas, registrando lagunas glaciares y morenas. Aunque permanece inactivo, sigue siendo un referente del montañismo y de los estudios sobre la formación de los Andes. Baños de agua santa. Una ciudad fundada en el siglo XVIII, que se reconoce por sus aguas termales, históricamente utilizadas con fines medicinales. Sus calles conservan arquitectura colonial, mercados locales y plazas que reflejan la vida cotidiana. A pocos kilómetros
se encuentran cascadas como el Pailón del Diablo y Manto de la Novia que descienden desde los Andes, formando un sistema hidrográfico que atraviesa la región. Senderos y puentes permiten acercarse a estas caídas de agua, integrando la ciudad con su entorno natural. Islas Galápagos. Surgido de la actividad volcánica hace millones de años, fue aquí donde Charles Darwin, en 1835, observó especies únicas que inspiraron su teoría de la evolución. Son islas que muestran cráteres activos, lavas petrificadas y playas de arena negra y blanca. Albergan fauna endémica, tortugas gigantes, iguanas marinas, piqueros de patas azules y cormoranes no voladores que coexisten con los humanos. Declaradas Parque Nacional en 1959 y Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978, son también un laboratorio natural, donde científicos estudian biodiversidad, migración de especies y adaptación al cambio climático. Las corrientes frías y cálidas que rodean las islas son las que permiten la presencia de tiburones martillo, leones marinos y una gran variedad de peces, mientras que programas de conservación y turismo controlado buscan proteger este equilibrio único, donde cada isla, cada cráter y cada especie refleja millones de años de historia natural y adaptación. Parque Nacional Yasuní. Con más de 1 millón de hectáreas de selva amazónica, albergan una de las mayores biodiversidades del planeta. Sus ríos y bosques densos son hogar de jaguares, delfines rosados, tapires y más de 600 especies de aves. Pueblos como los Huaorani conservan prácticas ancestrales que preservan la relación entre cultura y naturaleza. Este ecosistema, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es esencial para la investigación científica, el estudio de especies únicas y la protección de la Amazonía frente a la expansión humana. Volcán Cotopaxi. Uno de los volcanes activos más reconocidos del mundo, con un cono casi perfecto cubierto por glaciares que alimentan ríos en los valles andinos. Documentos históricos registran erupciones desde 1534, siendo la de 1877 una de las más devastadoras, con lahares que descendieron sobre asentamientos y campos agrícolas. Su presencia domina el paisaje y su estudio permite comprender la actividad volcánica, siendo un referente tanto para científicos como para montañistas que desafían sus laderas. Chimborazo.
Es un volcán inactivo con un gran relieve. Ha sido objeto de exploración desde el siglo XVIII, cuando naturalistas europeos documentaron sus glaciares y laderas escarpadas. Sus nieves perpetuas alimentan ríos que recorren los valles andinos, sosteniendo ecosistemas locales. Aunque su cumbre no ha registrado actividad reciente, el volcán sigue siendo referencia para estudios de diferentes ciencias naturales. Y atrae montañistas que buscan enfrentar su terreno abrupto y comprender la historia geológica de la región. Quito. Quito, capital del Ecuador desde 1830, se extiende a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Al pie del volcán Pichincha, que domina el horizonte y sirve como recordatorio constante de la geografía andina que rodea la ciudad. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1978, conserva plazas coloniales, calles empedradas y edificios que narran siglos de historia. La Basílica del Voto Nacional destaca por su arquitectura neogótica, sus torres góticas y sus gárgolas inspiradas en la fauna local. Es uno de los principales referentes religiosos y turísticos. El Panecillo, con su imponente Virgen de Quito, se alza como mirador natural, ofreciendo vistas de toda la ciudad y recordando la importancia de los símbolos católicos en la historia urbana. Por su parte, el barrio de Guápulo, asentado en una ladera, combina calles estrechas y empinadas con casas coloniales. Talleres de artesanos y murales que reflejan la vida cultural contemporánea, mientras sus pequeñas iglesias y plazas conservan tradiciones religiosas y festivales locales. Mercados, cafés y galerías se mezclan con la rutina diaria de habitantes y visitantes que recorren calles, escalinatas y miradores. Aquí, la vida cotidiana se desarrolla entre historia y arte. Bajo la vigilancia constante del volcán y la Virgen que protege la ciudad, mostrando a Quito como un espacio donde pasado y presente conviven de manera tangible y palpable. Guayaquil. Guayaquil. Fundada en 1538 por Sebastián de Belalcázar, se extiende a lo largo del río Guayas, cuya desembocadura abrió rutas de comercio en el Pacífico sudamericano. Antes de la colonia, los huancavilcas aprovechaban manglares y esteros para la pesca y la navegación. La ciudad resistió ataques piratas y ocupaciones, hasta convertirse en un punto clave para la independencia, marcada por la reunión entre Simón Bolívar y José de San Martín en 1822.
El Malecón 2000 combina memoria histórica, museos y espacios públicos. Mientras el bosque protector Cerro Blanco conserva ceibas, guayacanes y un ecosistema único dentro del entorno urbano. La actividad portuaria concentra exportaciones de banano, camarón y productos agrícolas. Barrios históricos como Las Peñas y Urdesa muestran la mezcla de arquitectura colonial y moderna. Las festividades del Carnaval y la Virgen de la Merced llenan las calles de música y tradiciones. Aquí, quienes han crecido junto al río conocen cada sendero, cada plaza y cada manglar, y saben que la ciudad vive con un pulso propio, marcado por su gente, su comercio y su río. Antisana. Entre páramos altos y glaciares permanentes se yergue un volcán que ha moldeado la región durante milenios. Los ríos que nacen en sus hielos alimentan diferentes valles y comunidades cercanas. Investigadores estudian la formación de esta tierra y glaciares, documentando cómo los procesos volcánicos y climáticos han desarrollado un ecosistema particular y representativo de los Andes ecuatorianos. Laguna de San Pablo. Un espejo de agua refleja los volcanes cercanos y se rodea de vegetación diversa, arbustos y cultivos tradicionales que siguen prácticas ancestrales. En sus orillas viven aves acuáticas, como patos y garzas. Mientras las comunidades locales practican agricultura y pesca de manera sostenible, este entorno combina riqueza natural y actividad humana, mostrando cómo el agua y el clima interactúan para mantener un ecosistema activo y lleno de vida. Volcán Paso Ochoa. El Paso Ochoa, extinto hace más de 100.000 años, se eleva a 4.200 metros en la cordillera oriental. Su antiguo cráter colapsado dio origen a un bosque andino protegido desde 1996 como Reserva Ecológica Paso Ochoa. Allí sobreviven más de 60 especies de aves, entre ellas tucanes andinos y colibríes, además de pumas y venados de cola blanca. Sus laderas, cubiertas de orquídeas y polilepis, son un refugio de biodiversidad frente al avance agrícola, un testimonio vivo del equilibrio entre geología y vida silvestre. Parque Nacional Cayambe. A 4.300 metros de altura, en las faldas del volcán Cayambe, se oculta la Laguna Verde, formada por el deshielo del Nevado. Sus aguas presentan tonalidades esmeralda por la presencia de minerales y el reflejo del páramo circundante. El lugar es hábitat de patos andinos, curiquingues y anfibios adaptados al frío extremo.
Para las comunidades Cayambi, la laguna es espacio sagrado de ofrendas y rituales ligados al ciclo agrícola, donde la naturaleza y la cosmovisión ancestral permanecen entrelazadas. Esmeraldas. En la costa norte del Ecuador, Esmeraldas combina playas, ríos y manglares que albergan garzas y delfines costeros. Fundada en 1526, fue un punto estratégico durante la colonia y refugio de comunidades afrodescendientes que conservan tradiciones musicales como la marimba, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2015. La provincia también destaca por su producción de cacao, madera y pesca, integrando riqueza natural y cultural en un territorio donde la historia y la biodiversidad se entrelazan. Machala. Capital de la provincia de El Oro, Machala se ubica a 6 metros sobre el nivel del mar, en el litoral sur ecuatoriano. Fundada en el siglo XIX, es reconocida como la capital mundial del banano, con exportaciones que superan los $1.000 millones anuales. Sus ríos y esteros cercanos sostienen manglares y aves costeras, como garzas y fragatas. Santa Marianita. En la provincia de Manabí, es un pequeño pueblo costero conocido por sus playas y como destino destacado para surfistas que buscan olas largas. Su bahía fue históricamente refugio de pescadores y embarcaciones regionales, base de una economía ligada al mar. La pesca artesanal y el turismo deportivo sostienen gran parte de la actividad local, mientras la comunidad preserva tradiciones ancestrales relacionadas con el océano, como festivales, competencias de pesca y celebraciones de la Virgen del Carmen. Ibarra. Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, se encuentra a 2.225 metros sobre el nivel del mar, al pie del volcán Imbabura. Fundada en 1606, conserva un centro histórico colonial con iglesias, plazas y casas pintadas de blanco, ganándose el apodo de la Ciudad Blanca. A pocos kilómetros se encuentra la laguna de Yaguarcocha, cuyo nombre quechua significa lago de sangre, escenario de batallas precolombinas y rodeada de senderos usados por comunidades locales para pesca y actividades agrícolas. Mompiche. Mompiche, en la provincia de Esmeraldas, se encuentra frente al Pacífico, en la desembocadura de esteros que alimentan manglares y zonas de pesca artesanal. Fundado como refugio de pescadores, conserva tradiciones vinculadas al mar, como redes tejidas a mano y festivales locales de pesca. Sus playas y dunas reciben surfistas y visitantes, mientras embarcaciones transportan camarón y pescado a mercados regionales, mostrando cómo la comunidad equilibra economía, cultura y el paisaje costero de manera cotidiana y concreta. Parque Nacional Cajas.
Alberga altos páramos y lagunas glaciares que se extienden a lo largo de colinas y valles, formando un paisaje único de humedales, ríos y pequeñas quebradas que atraviesan el terreno. Su clima frío y húmedo sostiene frailejones y vegetación nativa, mientras aves como el cóndor, el zorzal y otras especies andinas habitan sus alturas. Senderos atraviesan este territorio protegido, permitiendo el estudio de su biodiversidad y la observación de ecosistemas que exhiben millones de años de adaptación andina. Amazonas. La Amazonía ecuatoriana, en el oriente del país, se extiende entre ríos caudalosos y selvas densas, habitada por pueblos indígenas como los Shuar y los Achuar. Sus comunidades se distribuyen a lo largo del río Napo y de sus afluentes, donde las canoas siguen siendo el medio principal de transporte y conexión. La vida cotidiana combina la agricultura de subsistencia, la pesca tradicional y prácticas de caza regulada. Las asambleas comunales y celebraciones locales mantienen la organización social y cultural, reflejando la estrecha relación de estas poblaciones con el bosque y los ríos que las rodean. La Curia. La Curia es una comuna costera situada en la provincia de Santa Elena, al suroeste del Ecuador. Su economía se centra en la pesca artesanal y en un turismo en crecimiento gracias a sus playas tranquilas, visitadas por surfistas y viajeros. La comunidad mantiene festividades religiosas como las dedicadas a San José y combina prácticas pesqueras tradicionales con nuevas actividades ligadas al turismo local. Hasta aquí llega nuestro recorrido por Ecuador, un país diverso que guarda todavía muchos otros paisajes, pueblos y tradiciones por descubrir. Si te gustó este viaje, apoya el canal con tu suscripción y acompáñanos en las próximas aventuras que tenemos para mostrarte. Hasta la próxima. Y recuerda, procrastinar no es malo si lo haces con nosotros.